Buen día, mi nombre es Elibar Quintero, pertenezco a la sección número 5 de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en el cual el presente grupo está conformado por Eikel Arellano, Carlos Marrufo, Ángela Polanco, Ameyaxin Ruiz, Ivana Ventura, Suset Marín, Daniel Argüelles, Daniel Delgado. Nosotros vamos a discutir en base al trabajo realizado por la autora Cristina Verónica Quiroga Torres en el año 2016 en Guayaquil, Ecuador, cuyo título es Conocer el uso del corsé y el sistema de impresiones 3D para la columna vertebral con técnicas innovadoras de corrección de la escoliosis en adolescentes. En primer lugar, la escoliosis es una deformidad de la columna que se presenta como una curva estructural que determina un grado variable de anormalidad en el tronco. Además, repercuta significativamente en el ámbito social, emocional y personal de niños y adolescentes. Del mismo modo, la forma más común de la escoliosis es la idiopática, uno de sus tratamientos más eficaces que ayuda a reducir un 60% la curvatura de la columna vertebral es el corsé ortopédico, que normalmente se usa 2 años por 23 horas diarias. Bueno, en la parte de planteamiento del problema se pudieron resaltar 5 puntos importantes del trabajo, de los cuales serían: el primero, afecta a cada 3 a 100 personas en el mundo. Esto quiere decir que no es un problema grave en la mayoría de las personas que sufren esta patología, pero requiere utilizar algún tipo de medida correctiva para tener una mejor calidad de vida. En el segundo punto dice que es una de las patologías más comunes y reconocidas a nivel mundial. Entre todos los tipos de escoliosis, la idiopática es la más común y aseguran muchos profesionales que podría ser hereditaria. En el tercer punto importante dice, se desarrolla en la adolescencia a partir de 10 a 14 años de edad. Del 2 a 4% de los jóvenes entre 10 y 14 años padecen de escoliosis, también un 3% de las personas de 15 años, pero el diagnóstico de esta enfermedad se realiza a temprana edad. En el cuarto punto importante dice, causa grandes afectaciones en el cuerpo debido a la curvatura de la columna vertebral. La escoliosis ha sido uno de los problemas osteomusculares más frecuentes en los adolescentes, causando una desviación en la columna, deformaciones en los huesos como la pelvis o costillas. Estas malformaciones óseas pueden causar dolores por compensaciones musculares a lo largo de su vida diaria. En el quinto y último punto dice, existen criterios médicos donde se expresan dos conclusiones diferentes respecto al corsé ortopédico. Muchos médicos creen evidente que el nuevo corsé ortopédico diseñado en 3D tiene una probabilidad del 70% de efectividad de su uso terapéutico cuando el niño está en proceso de crecimiento antes de que la curvatura de la columna vertebral sea excesiva. Este corsé está diseñado para que las personas que lo usen se puedan sentir cómodos y tengan una mejor calidad de vida, a diferencia de otros corsés que están diseñados con una efectividad del 50% y se hace un poco más incómodo para las personas que lo usen diariamente. Siguiendo con los objetivos, los investigadores de este trabajo se plantearon los siguientes. Primeramente, como objetivo general, conocer sobre el uso del corsé y el sistema de impresiones 3D para la columna vertebral como técnicas innovadoras en corrección de escoliosis idiopática en adolescentes entre 10 y 18 años. Y en segundo lugar, como objetivos específicos, estudiar la escoliosis idiopática y sus causas en adolescentes, describir el diagnóstico y su importancia en la escoliosis idiopática en adolescentes e indagar sobre los tratamientos más actuales y su eficacia para la corrección de escoliosis idiopática en adolescentes. Continuando así con los fundamentos teóricos, tenemos que la escoliosis idiopática es una deformidad de la columna vertebral caracterizada por una curvatura en forma de C o S itálica. Además, es una patología muy frecuente en adolescentes, cuyos síntomas aparecen desde muy temprana edad. A su vez, el término idiopático se utiliza cuando se han descartado otras causas, por ejemplo, neuromuscular, congénita, tumoral, infecciosa, traumática o sindrómica, y aunque varios investigadores y médicos aseguran a través de estudios actuales que la escoliosis idiopática es una enfermedad poligénica con varios patrones de herencia, no se tiene certeza de lo mismo. La escoliosis idiopática se clasifica por la edad de aparición, siendo infantil cuando aparece desde el nacimiento hasta los 3 años, juvenil desde los 3 años hasta los 9 y adolescente a partir de los 10 años en adelante o hasta los 18. Así como la gravedad de la escoliosis se determina por la angulación de sus curvas o ángulo de Cobb. La escoliosis leve de 0 a 25 grados para la cual se recomienda tratamiento de fisioterapia y reeducación postural.
la escoliosis moderada, que es de 25 grados a 50 grados, en donde se recomienda tratamiento fisioterapéutico más el uso del corsé, y por último la escoliosis grave, que presenta una curvatura mayor de 50 grados, donde lo más conveniente es realizar tratamiento quirúrgico. Con respecto a los antecedentes, tomamos como referencia 4 principales y vamos a empezar citando a Castro Brito, con un trabajo titulado Posturas viciosas y su relación con patologías funcionales de la columna vertebral en los adolescentes de sexto año de educación básica de la Escuela Fiscal Liceo Juan Montalvo del Cantón Ambato en el periodo de enero a julio del año 2012. Él mismo denotó que por medio de la aplicación del test postural en los adolescentes del sexto año de la Escuela Fiscal Liceo Juan Montalvo, que las patologías funcionales que presentan los jóvenes fueron unas desalineaciones de la columna vertebral o del raquis. En su mayoría se dieron en el plano frontal y sagital en un 46%, dolor en la espalda, principalmente en la zona lumbar en un 34% y fatiga muscular en un 20%. Atendiendo a estas deficiencias presentadas por los jóvenes, se elaboró un plan de ejercicio subacuático que sirvieron para fortalecer la musculatura abdominal y paravertebral como un tratamiento preventivo para las patologías funcionales de la columna vertebral en los jóvenes de 10 a 11 años. Siguiendo con la segunda referencia, citamos a Carrasco Polanco Mari Carmen y Merijillo Tigrero Catherine Leonor, quienes en el año 2013 realizaron un trabajo denominado Influencia de la higiene postural en la presencia de escoliosis en escolares de 8 a 13 años, en la escuela Dr. Otto Arosemena Gómez en Santa Elena, donde obtuvieron como conclusiones que el bajo nivel de conocimiento de los profesores trae como consecuencia a que estos no aplican las medidas de higiene postural con relación a la noción que se tenga acerca de la escoliosis, ya que hay un porcentaje gigante de personas que desconocen acerca de esta enfermedad y otros tienen un conocimiento pero no lo aplican de una manera adecuada. Por otra parte, se observó que existe un conocimiento muy mínimo por parte de los padres de familia acerca de esta enfermedad y de la higiene postural. Para finalizar, realizaron un programa educativo al ver la deficiencia de conocimiento, el cual dio buenos resultados ya que obtuvieron gran aceptación por los padres. Y por último, Jimena Gonzaga, Tatiana Torres, en el año 2013, desarrollaron una investigación denominada Valoración Postural y Programa de Intervención Educativa en los jóvenes de la Unidad Educativa Carlos Cueva Tamaris, en el periodo de enero a julio, donde los objetivos planteados fueron cumplidos en su totalidad y concluyeron de la siguiente manera. Evaluaron a 502 estudiantes, donde 317 eran masculinos y 185 pertenecían al sexo femenino, en edades entre los 4 y 15 años, distribuidos desde primero a noveno, donde 487 estudiantes equivalen al 97% de los casos con algún tipo de alteración relacionada con la postura, mientras que solo 15 de ellos no presentaron alteración alguna. Las alteraciones que se encontraron, solo un pequeño número de casos presentaron una alteración de tipo estructurada, lo que nos permitió manejar cinéticamente con óptimos resultados. A su vez, se hallaron hombros en antepulsión, que fueron las alteraciones predominantes con una frecuencia del 32.4%, lo que determinó un elevado número de casos de hipercifosis con un 22%, seguida de escápulas alatas, cuya frecuencia fue del 13.6% y fue un resultado de hábitos posturales inadecuados, peso excesivo y también un mal uso de mochila. En último lugar, tomamos como referencia a Quiroga Torres Cristina Verónica, quien en el año 2014 realizó una investigación de estudios previos de dicha enfermedad y de su enfoque principal por medio de la técnica de Scrub versus la técnica de Clapp en escoliosis de tipo funcional
en adolescentes de la Fundación Arcoíris de la ciudad de Ambato. Entre los materiales y métodos tenemos que el corsé es el tratamiento más eficaz para la escoliosis del adolescente, ya que este disminuye la progresión de las curvas de alto riesgo con la finalidad de evitar la cirugía. Además que es un dispositivo altamente especializado y realizado en termoplásticos rígidos, que permite adaptarse alrededor del tronco y las caderas, aplicando presión a la curva. Está diseñado específicamente para cada paciente, con el objetivo de mejorar y estabilizar la escoliosis. El 72% de los pacientes tratados con corsés estabilizaron su escoliosis. Los corsés pueden ser clasificados según el material de construcción, corsé rígido o aparato ortopédico blando, según el tiempo de uso o en la región topográfica que engloban de la siguiente manera. Entre estos modelos encontramos el cervicotoraco lumbosacro o supraclaviculares. Su estructura incluye las cinturas pélvicas y escapular. Están indicadas en él con la vértebra vértice por encima de la torácica 7. Este modelo, el cual se va a detallar, es el clásico corset de Weiswacke. Asimismo, tenemos el modelo toraco-lumbosacro o infraclaviculares. Estos liberan la cintura escapular y están indicados para tratamientos de curvas escolióticas por debajo de la torácica 7 y 8. Este grupo se destaca el corset de Bastón y el de Chenau. Entre otros tenemos el corset ortesis de deflectoras de uso nocturno. Son modelos de contacto total que se confeccionan en posición supino blending según la convexidad de la curva. Sus especiales características impiden la bipedestación y la deambulación, por lo que exigen un uso a tiempo espacial y nocturno. El corset ISG 3D es un corset de uso nocturno. Es una evolución del corset nocturno de Providence. Utilización de una base rígida con el paciente en una posición de cúbito supino. Utiliza unas placas correctoras de fuan de aire que aplica fuerzas directas controladas en dirección lateral y rotación sobre el tronco. La columna se estabiliza en línea media. Aunado a esto, tenemos otros métodos, como por ejemplo la cirugía con sistemas de impresiones 3D. Esta cirugía es utilizada por cirujanos ortopédicos y traumatólogos pediátricos. Esta técnica permite ganar seguridad y eficiencia en deformidades complejas de raquis adolescentes, disminuyendo la tasa de complicaciones. Además que ofrece beneficios para el paciente, que reduce los tiempos de estancia en el quirófano y de exposición a la radiación. Además que tenemos la cirugía tradicional, que es la más común para los pacientes con escoliosis severa. Implica sobre un injerto de hueso en las vértebras espinales. Esta realinea y fusiona la vértebra en la columna, formando un único y sólido hueso. Para finalizar, existe tratamiento fisioterapéutico que permite la recuperación de la funcionalidad del cuerpo. Algunos de estos son la redacción postural global, que consiste en postura de estiramiento. Tenemos el método CLAP, se compone de una serie de métodos y movimientos. Estos ejercicios trabajan estirando el lado cóncavo de la curva y fortaleciendo el lado convexo, de esta forma alineando la columna vertebral. Y por último tenemos la fisioterapia clásica, que consiste en estiramientos y ejercicios que ayudan a fortalecer la columna vertebral. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera Daniela Argüelles. En cuanto a los estudios realizados, se comprobó que en la población escogida de 50 adolescentes, de las cuales 49% fueron mujeres y 1% fue hombre, con edades medias de 13 años y en crecimiento, en donde todos por igual llevaron un corset durante 23 horas al día, se logró obtener más flexibilidad en la curva lumbar que en la torácica. De igual forma, después de la aplicación inicial del corset, encontramos un ligero grado significativo en la curva lumbar, pero no hay cambio significativo en la curva torácica. Es por ello que en los resultados se obtuvo que
32 de ellos disminuyen en 5% la curva mayor y menor. En 15 aumenta 5% la curva lumbar y en 11 aumenta 5% la curva torácica. Además, se evidenció que la curva lumbar aumenta 2% y la curva torácica se mantiene. Finalmente, la inmensa mayoría de los estudios realizados se centran en el sexo femenino, ya que la prevalencia en mujeres es mayor que en hombres. Si bien algunos comparan ambos sexos o se centran en el masculino, dando como resultado, según los datos obtenidos, que la efectividad entre la cirugía, las impresiones en 3D y el corset, se destaca el corset como el más requerido a la hora de esta enfermedad, debido a que los resultados que obtiene a la hora de implantar esta técnica, si bien se sabe que en su severidad no es muy efectiva, porque esto varía según el tipo de corset, el tiempo de tratamiento, el tiempo que se lleva diariamente y la madurez ósea de la columna, sigue siendo un método viable gracias a su adquisición económica. También el poder corregir la enfermedad en una etapa inicial. A continuación, mi compañera Suzette Marín les compartirá las conclusiones. Al obtener los resultados del presente trabajo titulado Conocer el uso del corset y el sistema de impresiones 3D para la columna vertebral como técnicas innovadoras en la corrección de escoliosis en adolescentes, se presentan las principales conclusiones que constituyen una visión global en torno a los principales resultados del trabajo. En primer lugar, como ya sabemos, la escoliosis es una enfermedad de la columna vertebral que afecta mayormente a los adolescentes y sus síntomas aparecen desde muy temprana edad. Con respecto a esta enfermedad, para diagnosticarla es necesario realizar una radiografía de la columna completa, así como una valoración médica por un neurocirujano. Esta enfermedad afecta las funciones y el desenvolvimiento de las personas, así como el bienestar emocional y psicosocial de los mismos, ya que es una patología que presenta cambios muy notables. Es por ello que el uso del corset es el tratamiento más eficaz en la escoliosis en los adolescentes, porque ayuda a disminuir la progresión de las curvas de alto riesgo, con la finalidad de disminuir la cirugía. A continuación, mi compañero Carlos Marrufo. Según lo antes expuesto, surgen las siguientes recomendaciones. Se recomienda a todas las personas, ante todo a los padres, docentes y personal de la salud, educarse y orientarse respecto a la escoliosis idiopática, ya que, aunque afecta a un reducido número de individuos, es de suma importancia su diagnóstico precoz. La valoración médica anual de niños y adolescentes, sobre todo si existen antecedentes genéticos familiares de escoliosis idiopática. Y a los adolescentes que sufren esta patología, buscar orientación psicológica para evitar y prevenir trastornos emocionales que perjudiquen su calidad de vida. El paciente debe evitar las malas posturas, movimientos bruscos o cargar objetos pesados, esto para evitar que empeore su estado de salud. Es importante que el paciente sepa identificar al momento de hacer ejercicio o algún movimiento si es que se está sintiendo dolor o alguna incomodidad al momento de usar el corset. Sin más que decir, damos por terminada la defensa, espero que les haya gustado y gracias por habernos prestado atención.